Para nuestro estudio durante el culto divino de hoy, vamos a estudiar el capítulo titulado ¿Qué es reavivamiento y reforma? En el manual se encuentra en la página 137, página 137. Y vamos a comenzar con un par de citas del Espíritu Profecía que son muy significativas, muy importantes. Pero antes vamos a pedir la bendición del Señor. Padre Celestial, pedimos tu compañía en nuestro estudio durante este culto. Graba tus palabras en nuestra mente, en nuestro corazón. Danos tu Santo Espíritu para vivir en armonía con toda palabra que sale de tu boca. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En primer lugar, quiero recomendar un capítulo que se encuentra en el Conflicto de los Siglos. No cité varias citas que encontramos allí, sino hasta el final del tema que vamos a estudiar ahora. Pero quiero decirles que ese capítulo 28 del Conflicto de los Siglos, desde la página 514 a la página 532, es un capítulo largo, uno de los largos de Elena White en el Conflicto de los Siglos. En español se titula La verdadera conversión es esencial. Pero en inglés el título es distinto de ese capítulo. En inglés es Reavivamientos modernos. Es el título del capítulo. Y el capítulo lógicamente tiene que ver con lo que es verdadero arrepentimiento y falso arrepentimiento. Así que el título del capítulo en español no necesariamente no es bueno, sino que presenta el contenido del capítulo desde una perspectiva. Y es que para tener un reavivamiento necesitamos la verdadera conversión. Así que la verdadera conversión es esencial. En cierto sentido es lo mismo que reavivamientos modernos, porque en ese capítulo la hermana White caracteriza lo que es un reavivamiento verdadero y un reavivamiento falso. Así que ese capítulo es muy esencial para esta época de la historia. Ahora vamos a leer la cita en Servicio Cristiano, página 53. Dice así: un reavivamiento de la verdadera piedad. Ahora, si hay verdadera piedad, también hay ¿qué? También hay falsa. Un reavivamiento de la verdadera piedad entre nosotros es la mayor y más urgente de todas nuestras necesidades. El buscar esto debe ser nuestra primera obra. Me gusta esta cita, corta, pero con contenido poderoso. Un reavivamiento de la verdadera piedad entre nosotros es la mayor y más urgente de todas nuestras necesidades. El buscar esto debe ser nuestra primera obra. Pero ahora necesitamos preguntarnos, ¿qué son reavivamiento y reforma? Porque el reavivamiento genuino lleva a una reforma. ¿Qué son reavivamiento y reforma? Otra cita que encontramos en el libro Servicio Cristiano, páginas 53 y 54, define lo que es reavivamiento y lo que es reforma. Escribió lo siguiente: tiene que realizarse un reavivamiento y una reforma. ¿Y cómo se logra reavivamiento y reforma? Bajo la administración del Espíritu Santo. Reavivamiento y reforma son dos cosas diferentes. Están relacionados, pero son diferentes. Ahora va a definir reavivamiento. El reavivamiento significa una renovación de la vida espiritual. Ahora vamos a usar tres expresiones paralelas. Es una renovación de la vida espiritual,
Ahora viene la segunda expresión paralela. Una vivificación de los poderes de la mente y del corazón. Una resurrección de la muerte espiritual. 3 formas de decir lo mismo. Es decir, renovación de la vida espiritual, vivificación de los poderes de la mente y el corazón, resurrección de la muerte espiritual. Son 3 formas de decir lo mismo. Ahora va a hablar de la reforma. La reforma significa una reorganización. Una reorganización. ¿Una reorganización en qué sentido? Un cambio de las ideas y teorías. Tiene que ver con nuestro pensar, ¿sí o no? Las ideas y las teorías, ¿dónde están? En nuestra mente. Así que dice, un cambio en las ideas y teorías, y ahora escuchen esto, y en los hábitos y prácticas. Eso tiene que ver con actuar. Es decir, la reforma tiene que ver con un cambio de pensar y con un cambio de acción. Mientras que el reavivamiento significa resurrección de una muerte espiritual. Así que hay que resucitar primero antes de que pueda haber una reforma. ¿Están entendiendo el punto? Amén. Ahora, sigue diciendo esta cita, la reforma no producirá los buenos frutos de la justicia, al menos que esté vinculada con el reavivamiento del Espíritu. El reavivamiento y la reforma han de realizar su obra señalada, y al hacer esta obra, ambas deben combinarse. Por eso digo, son diferentes, pero van juntas. ¿Están entendiendo el concepto? Son distintas, pero van juntas. Una es la causa de la otra. El reavivamiento produce reforma. Ahora, ¿qué conclusiones podemos alcanzar con esta definición? Reavivamiento sin reforma no es verdadero reavivamiento. Y una reforma sin reavivamiento no es una verdadera reforma. Reavivamiento sin reforma es emocionalismo. Mientras que reforma sin reavivamiento es legalismo o fanatismo. Tienen que ir juntas. Ahora, si ustedes estuvieran manejando por una carretera donde hay un precipicio por un lado y un precipicio en el otro lado, y está lloviendo y de repente se desliza el carro, ¿a cuál de los precipicios prefiere caer? No importa cuál precipicio, porque últimamente va a morir. Es decir, que hay 2 peligros en la iglesia que son como las 2 zanjas. Primero está el legalismo, una reforma sin reavivamiento, el legalismo. En realidad esto se ilustra con los fariseos y los saduceos de la época de Jesús, los escribas. Ellos enseñaban que había que vivir una vida moral recta, una conducta intachable, pero crucificaron a Jesús. Era una reforma causada por ellos, obras producidas por ellos, sin estar vivos espiritualmente, sin estar reavivados, podríamos decir. Tomemos, por ejemplo, el caso del fariseo y el publicano. El fariseo dice, gracias te doy que no soy como los demás hombres. Ayuno, diezmo de todo lo que tengo, y gracias al Señor no soy como este miserable publicano.
Él tenía una vida reformada, diezmaba, la menta, el eneldo y el comino, guardaba entre comillas el sábado, pero eran obras externas que no fueron producidas por el Espíritu Santo. No estaban vivos espiritualmente. Tenemos el caso del joven rico. ¿Ustedes recuerdan la historia del joven rico? El joven rico dice, ¿qué necesito hacer para tener la vida eterna? Jesús le dice, guarda los mandamientos. Y él dice, oye, esto es increíble la respuesta, pero yo estoy haciendo esto. Dice, ¿cuáles? Por si acaso. ¡Ay! Jesús cita los mandamientos, pero saca uno y mete otro. Cita los últimos 6 mandamientos menos uno. En lugar de ese uno, mete otro. Saca el mandamiento que dice no codiciarás y mete allí, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Porque el que ama no codicia. Y el joven dijo, estoy listo para ir al cielo. Todo esto lo guardé desde mi juventud. Jesús le dijo, si ese es el caso, ve y vende todo lo que tienes y tendrás tesoro conmigo en el cielo. Se fue triste este que guardaba la ley, porque tenía muchas posesiones. Su vida moral era una fachada. Obras producidas sin reavivamiento. Un cambio sin reavivamiento. Legalismo. También tenemos el caso de los obreros de la viña. El dueño de la viña fue a buscar obreros a las 6 de la mañana, a la hora primera. Reclutó para trabajar en la viña. Faltaban obreros, así que a las 9 otros obreros. Contrata otros obreros a las 12, otros obreros a las 3. A las 5 de la tarde contrata a los últimos obreros, porque todavía hay trabajo que hacer. Y vino el momento de pagar el jornal. Y el dueño le paga igual a todos. Y los que primero trabajaron mucho dicen, si nosotros nos merecemos un salario mucho mayor, trabajamos mucho más. Los discípulos también padecían de este problema cuando Pedro dijo, nosotros lo hemos dejado todo. ¿Qué hay para nosotros? Es decir, eran mercenarios hasta que fueron convertidos. En esos 10 días antes del Pentecostés. Fueron reavivados espiritualmente. Y luego recibieron el Espíritu Santo y siguieron viviendo una vida moral, pero con la motivación y con el poder correcto. No con el poder humano, sino con el poder divino. Y luego tenemos el caso de los ayes sobre los escribas y fariseos. Jesús les dijo, sepulcros blanqueados. Por fuera se ven muy bonitos, porque tiene estas leyes estrictas en cuanto al sábado, leyes estrictas en cuanto al diezmo. El diezmo tiene que ser la menta, el eneldo y el comino, semillitas chiquitas, y estaban haciendo todo eso. Y oraban para ser vistos de los hombres. Era todo externo, pero Jesús dice, ustedes se ven como sepulcros blanqueados, pero por dentro están llenos de huesos e inmundicia. Dice, limpien el vaso por dentro y la parte de afuera va a estar limpia también. Así que el problema que ellos tenían era que lo de afuera parecía bueno, pero no venía con una motivación del corazón, por causa de tener el Espíritu Santo en el corazón, siendo reavivados por el Espíritu Santo. Pero hay otro extremo, la otra zanja, también es muy peligrosa. La otra zanja es el emocionalismo, reavivamiento. Vamos a poner música contemporánea en la iglesia, vamos a tener mimas y vamos a hacer esto y aquello, y vamos a mostrar que tenemos un reavivamiento, pero sin un cambio en la vida. La idea de que podemos salvarnos por nuestras obras o podemos salvarnos en nuestros pecados son los dos extremos. Es decir, el reavivamiento significa resurrección por el Espíritu Santo de la muerte espiritual, que produce como resultado natural un cambio en la conducta, que es la reforma.
reavivamiento que lleva a la reforma. Tomemos un ejemplo bíblico. Enseguida que pecaron Adán y Eva, ¿estaban arrepentidos de haber pecado? No. ¿Saben cuál es la mayor señal de que una persona no está arrepentida? Le echa la culpa a los demás. Cuando Adán y Eva pecaron, y vino Dios y le dijo: Eva, ¿qué has hecho? La serpiente que creaste me tentó. No estaba arrepentida. Cuando viene Adán, la mujer que me diste. No estaban arrepentidos. ¿Saben cuándo de verdad se arrepintieron y revivieron espiritualmente? Noten esta cita de Patriarcas y Profetas, página 54. Está hablando de Adán. Para Adán el ofrecimiento del primer sacrificio fue una ceremonia muy dolorosa. Tuvo que alzar la mano para quitar una vida que solo Dios podía dar. Por primera vez iba a presenciar la muerte y sabía que si hubiese sido obediente a Dios no la habrían conocido el hombre ni las bestias. Mientras mataba a la inocente víctima, temblaba al pensar que su pecado, ahora fíjense, aquí viene la conversión. Al contemplar, dice, mientras mataba a la inocente víctima, temblaba al pensar que su pecado haría derramar la sangre del Cordero Inmaculado de Dios. Esta escena le dio un sentido más profundo y vívido de la enormidad de su transgresión que nada sino la muerte del querido Hijo de Dios podía expiar. Ahí vino la conversión. Viendo que eran miserables pecadores y que su única esperanza era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora vamos a hablar de los ingredientes del verdadero reavivamiento. Estamos en la página 139. El hombre fue creado originalmente perfecto. Estaba vivo espiritualmente. Y por eso se reflejaba la obediencia en su conducta. ¿Adán y Eva estaban vivos espiritualmente antes de pecar? Claro. ¿Su conducta reflejaba que estaban vivos espiritualmente? ¿Cómo no? Toda inclinación y tendencia de su ser se inclinaba hacia el bien. No había inclinación hacia el mal. Pero luego Adán y Eva pecaron. Y como resultado del pecado murieron espiritualmente. Murieron espiritualmente. Y como consecuencia, su conducta cambió. ¿Sí o no? Cuando murieron espiritualmente, su conducta cambió. Toda inclinación y tendencia ahora llegó a ser hacia el mal. Por así decirlo, como un cadáver, su conducta hería. El apóstol Pablo se refirió a esta conducta como obras muertas. Lo peor es que para el ser humano era imposible vivir una vida en armonía con la ley de Dios, porque estaba muerta espiritualmente. Y su conducta iba a venir como resultado, el pecado. Leamos un par de pasajes donde nos dice que necesitamos tener vida para un cambio de conducta. Que cuando Dios nos reaviva por el Espíritu Santo, el resultado es un cambio de la conducta. El primer pasaje es Efesios 2, 1 y 2. Está hablando mayormente a los gentiles y dice: y de ella recibisteis vosotros, que estabais, ¿qué? Muertos. ¿En vuestros qué? Delitos y pecados. En que en otro tiempo anduvisteis. Ahora, cuando la Biblia habla de andar, simbólicamente está hablando de la conducta. Cómo nos comportamos. Es decir, ustedes están muertos espiritualmente, dice aquí. Estabais muertos y en ese tiempo anduvisteis
afectó su conducta conforme a la condición de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia. Está diciendo, ustedes están muertos espiritualmente y como resultado ustedes andan conforme al mundo. Noten Colosenses 2 y el versículo 13. Colosenses 2 y el versículo 13. ¿Y vosotros estando qué? Muertos. Y que estaban muertos y como resultado, ¿qué vino en la vida? En pecados y en la incircuncisión de vuestra carne. Cuando se habla de incircuncisión de la carne, está hablando de un estilo de vida fuera del pacto de Dios. ¿Qué hizo Dios con ellos? Os vivificó. Para vivificarlos tenían que estar ¿qué? Muertos. Os vivificó juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Ahora ustedes notan que la palabra reavivamiento comienza con re. Y reforma también comienza con re. ¿Qué indica ese re inicial? Significa que estaba muerto y necesita resucitar. Y la conducta era conducta mundana y necesita ser reformada. Reavivamiento y reforma. Ahora, nosotros tenemos que andar por varios pasos para estar reavivados y para tener reforma en nuestra vida. Vamos a ver cuáles son esos pasos. El primer paso es que nuestro corazón es engañoso. Nuestro corazón es engañoso. No podemos confiar en nuestro corazón. Porque el corazón humano da toda clase de excusas. No se mira como es. Noten Jeremías 17 y el versículo 9 y 10. Fíjese, Adán y Eva, ¿qué hicieron después de pecar? Trataron de justificar su pecado. Bueno, Señor, si tú no me hubieras dado esta mujer, y comió porque no quería perder la mujer. Él tenía la culpa. Esta mujer que me diste, y Adán, y Eva, esta serpiente que tú hiciste. No estaban arrepentidos. El corazón humano es un racionalizador. Nos dice, tú no eres tan malo. La carne es débil. La gracia de Cristo lo cubre todo. ¿Es así o no es así? Claro que sí. Y hoy en día, muchos en la iglesia dicen, tenemos una naturaleza pecaminosa y por lo tanto es inevitable pecar. Olviden que hay un texto que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cristo tuvo una naturaleza pecaminosa. El problema es cómo definimos el pecado. El pecado no es tener una inclinación al mal, sino es ceder al mal. La Biblia define el pecado. La hermana White dice, la única definición del pecado en la Biblia es transgresión de la ley. Eso es lo que es el pecado, transgresión de la ley. Y muchos dicen, es inevitable que vamos a pecar porque tenemos una naturaleza pecaminosa. Jesús tuvo una naturaleza pecaminosa, pero nunca cedió al jalón de la naturaleza pecaminosa. Y eso es muy controversial ahora en la iglesia. Cierra muchas puertas. Porque la gente, el corazón humano dice, ay, bueno, yo sé que yo debo vencer, pero el Señor Jesucristo entiende y dice inclusive que vamos a seguir pecando hasta que Cristo venga. Después del cierre de la gracia no vamos a seguir pecando. En el tiempo de angustia el pueblo de Dios no va a pecar. Y usted dice, ¿por qué?
porque Cristo se habrá quitado sus vestiduras sacerdotales como intercesor y se habrá cambiado a sus vestiduras como rey. Ya habrá purificado el santuario de los pecados. Entonces, si algunos cuyos pecados fueron purificados del santuario pecan en el tiempo de angustia, Cristo dice, bueno, me voy a volver a poner los mantos sumos sacerdotales y voy a meter ese pecado al santuario de nuevo. No, Señor. No pensaba dedicar tanto tiempo a esto, pero es crucial en este tiempo. Amén. Si cumplimos las condiciones, podemos vencer. Amén. El problema es que queremos todo facilito. Así que el corazón humano es un racionalizador. Tengo una naturaleza pecaminosa, la gracia de Cristo lo cubre todo. Al fin y al cabo el Señor tiene que reconocer que yo tengo una herencia problemática. El corazón trata de justificar todo. Es necesario que alguien nos muestre cómo somos. Que nos muestre cómo es nuestro corazón. ¿Y quién es ese? Noten el versículo 10, el siguiente versículo. Nuevamente el versículo 9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo, Jehová. ¿Quién lo conoce? Jehová. ¿Está dispuesto Jehová a demostrárnoslo? Sí, sí. Yo, Jehová, que escudriño el corazón, pruebo los riñones, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Y el Salmo 139 y el versículo 23 y 24, el salmista le ruega a Dios, por favor, examíname, muéstrame en qué condición está mi corazón, para que yo vea en realidad la realidad del asunto y no lo que dice el corazón engañoso. En el Salmo 139, 23 y 24, el salmista dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y reconoce mis pensamientos y ve si hay perversidad en mi camino y guíame en el camino eterno. ¡Qué tremendos versículos esos! No podemos depender de nuestro corazón, lo que nos dice el corazón, porque el corazón es engañoso. El corazón tiene que ser corregido por la palabra. Sembrada en el corazón por el Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo nos revela Dios la condición de nuestro corazón? Esa pregunta es clave. Bueno, es a través de la oración. Pero hay que combinar la oración con otro elemento. Dios me muestra la condición verdadera de mi corazón, mi necesidad, a través del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo tiene una palabra, tiene la palabra. ¿Qué dice Efesios 6:17? La espada del Espíritu es la palabra de Dios. El Espíritu Santo nos muestra la condición de nuestro corazón a través de la palabra. Noten Hebreos 4 y el versículo 12 y 13. Es decir, si no estamos estudiando la palabra, nunca vamos a saber la verdadera condición de nuestro corazón. Nuestra necesidad. La necesidad de un reavivamiento. Si no estamos estudiando la palabra con oración, nunca tendremos reavivamiento. Por eso el diablo ha inventado todas estas cosas en estos años recientes para que la gente pierda el tiempo. Textear boberías, horas y horas. Buscar cosas chistosas en TikTok. Ver películas. Mirar todas las cosas que están en el internet. Cuando sería mucho más productivo estudiar la palabra. Somos los que dejamos entrar a nuestra mente y nuestro corazón. Eso somos. Noten Hebreos 4 y el versículo 12 y 13.
Porque la palabra de Dios es ¿qué? Viva y eficaz. Y más penetrante que toda espada de dos filos. Recuerden eso, espada de dos filos. ¿Saben por qué tiene dos filos? Porque la Biblia tiene Antiguo y Nuevo Testamento. Y porque son dos testigos. Hay dos testigos. Porque son dos candeleros. Porque la Biblia se compone de dos. Antiguo y Nuevo Testamento. Así que dije, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos. ¿Y qué hace la espada? Es afilada, penetra. ¿Penetra dónde? Sigamos leyendo. Y alcanza hasta partir el alma, aún el espíritu y las coyunturas y los tuétanos. Es decir, penetra hasta lo más profundo del ser. ¿Y qué hace? Discierne. ¿Qué es lo que discierne? La palabra. ¿Y la palabra es la espada de quién? Del Espíritu Santo. Y discierne los pensamientos y las intenciones de ¿qué? Del corazón. ¿Quién busca la condición de nuestro corazón y nos revela la condición real de nuestro corazón? El Espíritu Santo por medio de la espada. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Nosotros podemos dejar que nuestro corazón nos engañe, pero Dios ve las cosas como son. Y sería mejor que nos muestre rapidito cómo son, para que podamos tener un reavivamiento y una reforma en nuestra vida. No puede haber reavivamiento y reforma a donde no se predica la palabra de Dios. Le voy a dar un ejemplo de la historia de la iglesia adventista. Un individuo en la década de los 1830 y 40, que se llamaba L.D. Fleming, fue a un culto que dirigió Guillermo Miller, ese gran predicador, precursor de la iglesia adventista del séptimo día. Y él asistió, el hermano Fleming asistió a esta conferencia en una carpa. Y cuando terminó, él describió lo que había pasado ahí. Este es un ejemplo práctico del impacto que tiene la espada con el poder del Espíritu Santo. Escribió lo siguiente: todo está avanzando poderosamente. Anoche unas 200 personas pidieron oración y el interés parece estar aumentando cada vez más. Toda la ciudad está agitada. Fíjense la reacción a la predicación de Miller. Los sermones del hermano Miller no asustan en lo más mínimo a sus oyentes. Al contrario, los que están alarmados son aquellos que no quieren venir a escuchar. Muchos de los que se mantienen alejados y se oponen parecen estar aturdidos o aún alarmados, pero aquellos que escuchan con sinceridad no se sienten ni aturdidos ni alarmados. ¿Por qué tenía tanto poder la predicación de Miller? Sigue la cita. El interés que despierta sus sermones es de índole serena y desapasionada. Nada de saltos y lenguas y gritos y música sincopada, nada de eso era necesario. El interés que despierta en sus sermones es de índole serena y desapasionada, aun cuando este es el reavivamiento más grande que jamás haya visto, escribió este hermano. No existe un emocionalismo apasionado. Más bien el mensaje parece arraigarse profundamente en la mayoría de la comunidad. El efecto se produce por lo siguiente. Ahora voy a explicar por qué tenía poder. El hermano Miller sencillamente toma la espada del Espíritu, la desenvaina y coloca su afilada orilla en el corazón desnudo y la espada corta. La espada del cirujano. Esto es todo, dice él.
Ante el filo de esta arma poderosa, la infidelidad cae, el universalismo se marchita, falsos fundamentos se desvanecen y los mercaderes de Babilonia se maravillan. Y luego dice esto: me parece a mí que esto debe parecerse más a los reavivamientos apostólicos que cualquier otro evento que hayan visto los tiempos modernos. Amén. ¿Cuál fue el secreto del reavivamiento? Y de la reforma, porque menciona el cambio de vida en la gente, era el poder del Espíritu Santo a través de la palabra, penetrando como una espada. La hermana White también describió la función quirúrgica de la Biblia. En la cita que encontramos al pie de la página 141, ella escribió, yo traduje esta cita, está en la revista Signs of the Times, mayo 17, 1883. Hay muchas citas de la hermana White que no están en español. Fíjese lo que escribió: la mundanalidad en la iglesia, que es la mayor causa de la ¿qué? De la muerte espiritual, se debe a la influencia de miembros egoístas y ociosos. Hay que coartar esta enfermedad mortal. El bisturí del cirujano corta profundo cuando es necesario remover material putrefacto y pestilente. Asimismo, la palabra de Dios, más aguda que toda espada de dos filos, debe cortar hasta el corazón, o el mal nunca será quitado. No puede haber reavivamiento sin que veamos la condición verdadera de nuestro corazón. Y la única forma como podemos ver en verdad cómo es nuestro corazón es por medio del Espíritu Santo a través de la palabra. Amén. Y por eso, sin oración, en el estudio de la palabra, nunca vamos a saber cómo necesitamos cambiar en nuestra vida. Esta palabra se ilustra, por ejemplo, en Mateo 5, 27 y 28. ¿Te conocen estos versículos? Oísteis que fue dicho, dice Jesús, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. Ahora supongamos que un individuo que tiene problemas con la pornografía, un día decide abrir la palabra y lee estos versículos. Él lee los versículos. Pero cuando lee los versículos, ahora los versículos lo están leyendo a él. Porque la palabra está diciendo, ese eres tú. ¿Entiende la función de la palabra? Este texto está hablando de lo que tú estás haciendo. Le muestra en realidad cómo es. Y entonces en ese momento, él desea un cambio. No todos. Muchos lo justifican. Pero si la persona es sincera, el Espíritu Santo le muestra en realidad su condición. Dice, miserable pecador que yo soy, ¿quién me libra? Y entonces él lee lo que dice el apóstol Pablo. Pablo dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy por Jesucristo. Amén. Ahora, la palabra entonces nos muestra la condición del corazón. Pero ahora hablemos de la ley de Dios. Que en realidad la ley de Dios se expone en toda la palabra. La Biblia es una expansión de los 10 mandamientos. Así que hablemos ahora de la ley de Dios. Porque la ley de Dios es la que nos muestra nuestro pecado. Por medio de la ley, dijo Pablo, es el conocimiento del pecado. No solo la palabra en general, que es una ampliación de la ley, sino la ley misma. Hay un versículo muy interesante en el Salmo 19 y el versículo 7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma.
La palabra de Dios es perfecta también, que convierte el alma. Pero la ley es expuesta en toda la palabra. Elena White explicó que solo cuando restauramos la ley a su debida posición puede haber un reavivamiento de la piedad primitiva. Hoy se habla mucho de la gracia. Pero si la persona no es transgresora de la ley, ¿para qué necesita la gracia? Si la persona no ve que la ley lo condena, ¿cómo va a apreciar la gracia? Dice ella aquí, en el Conflicto en los Siglos 470, esto viene del capítulo que mencioné al comienzo. Únicamente cuando se restaure la ley de Dios a su debido lugar, habrá entre el pueblo profeso de Dios un reavivamiento de la fe y de la piedad primitiva. Amén. ¿Qué tiene que restaurarse a su lugar? La ley. ¿Qué es lo que hace la ley? La ley nos muestra la condición del corazón y nuestra necesidad. Si no estamos estudiando, por eso David dijo, ¿cómo amo tu ley? Todo el día es mi meditación. Y él no está hablando solamente de los 10 mandamientos, está hablando de toda la palabra. Pero la ley no es la ley sin Cristo. La ley es un reflejo de Cristo. La ley es un reflejo del carácter de Cristo. Así que cuando miramos la ley, estamos mirando en forma escrita la vida de Cristo, la vida moral de Cristo. Noten esta cita de la hermana White, comentario bíblico, tomo 5, página 1105. Hablando de Jesús, dice, Él era la encarnación de la ley. ¿Qué era Jesús? Ustedes quieren quieren ver en carne viva la ley. Miren a Jesús cómo la vivió. Estudien su vida. Él era la encarnación de la ley de Dios, la cual es un trasunto, que es una transcripción, el trasunto exacto de su carácter. La ley, Cristo es la ley vivida en carne. Así que no es solamente mirar la ley, sino mirar la ley como un reflejo de una persona, de Cristo Jesús. Amén. Al mirar el carácter de Jesús reflejado en la ley, vemos su santidad y pureza, porque la ley es santa, justa y buena. Y cuando contemplamos a Jesús, quien es en realidad un reflejo de lo que es la ley, vemos que Jesús es santo, es puro, en contraste con nuestra maldad, que ha sido mostrada por el Espíritu Santo a través de la palabra. Y entonces decimos como Pablo, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? O como dijo Isaías, estoy deshecho. O como lo dijo Pedro, apártate de mí que soy hombre pecador, le dijo a Jesús. Nos sentimos pecadores, nos sentimos malos, tan diferentes que Jesús. Y entonces miramos la perfección y la belleza del Señor Jesucristo. Una visión de la santidad y la pureza de Jesús reflejada en la ley no solo nos muestra nuestra pecaminosidad, sino también nos conduce a la cruz. Nos lleva a comprender el gran amor de Jesús. Nos damos cuenta que el pecado no solo es transgresión de la ley, sino que el pecado fue lo que llevó a Cristo a la cruz. Nuestro pecado hirió a una persona. No solo transgredió una lista de reglamentos, como creían los judíos de la época de Cristo, sino como la ley es un reflejo de Cristo, yo me doy cuenta que fue el pecado que el Espíritu Santo me ha mostrado, que fue lo que causó el cruel sufrimiento de Jesús. Y voy a decir, yo no quiero seguir hiriendo a Jesús. Como consecuencia, nos arrepentimos del pecado, lo confesamos
y confiamos en los méritos de Jesús para recibir el perdón. Y entonces Él nos va a llevar a tener un deseo profundo para reflejar su carácter. ¿Vamos bien? En ese momento, cuando recibimos a Jesús, cuando lo contemplamos en su ley, como una persona que encarnó la ley en sí mismo, veo mi insuficiencia y mi pecado, clamo, ¿quién me puede librar? Jesús dice, si tú te entregas, yo te libro. Porque ese pecado tuyo causó todo mi sufrimiento y todavía me causa el sufrimiento. Y yo voy a decir, yo no quiero que sufras más. Yo no quiero hacer cosas que te hagan sufrir más. Y en ese momento se realiza el reavivamiento, la conversión. En el momento que veo mi pecado, que me muestra la ley, que me muestra la palabra, me siento indigno, sucio, pecador, digo, ¿quién me puede librar? Miro a Jesús perfecto y santo y digo, mi pecado lo hirió a Él, no quiero seguir pecando más. Amén. En ese momento viene el reavivamiento, la restauración de la vida espiritual. Como Adán y Eva, cuando vieron el sacrificio del primer cordero y dijeron, el cordero está muriendo por nosotros. Y por lo tanto se propusieron de que querían vencer el pecado. Noten lo que dice Tito 3:5. No por obras de justicia que nosotros habíamos hecho. Dios no nos salva por obras de justicia que nosotros hemos hecho. Mas por su misericordia ¿qué? Nos salvó. ¿Y cómo nos salvó? Por el lavacro. ¿Qué representa el agua del lavacro? Ya esto lo estudiamos esta semana. El lavacro representa la resurrección de Jesús. Entonces, el lavacro representa ¿qué? Resurrección. Dice, nos salvó por el lavacro de la regeneración. Esa palabra en griego es muy interesante. Es la palabra palingenesia. Se compone de dos palabras griegas. Palin significa otra vez. Y genesia significa dar vida otra vez. Eso es lo que significa la palabra griega aquí. Se traduce regeneración. Pero escuchen bien, usted no puede regenerar algo al menos que ha dejado de ser generado. Regeneración. Es decir, que en ese momento se regenera al ser humano. Hay un cambio de corazón, hay un cambio de vida. Como dice Romanos 6:4, porque somos sepultados juntamente con Él a muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Como estamos vivos espiritualmente a través de la conversión, vamos a andar en novedad de vida. Amén. El reavivamiento lleva a la reforma. La hermana White escribió, estamos en la página 144, la hermana White escribió en el conflicto de los siglos 515, estas citas son del mismo capítulo que les mencioné. Una reforma en la vida es la única prueba segura de un verdadero arrepentimiento. ¿Cuál es la prueba de un verdadero arrepentimiento? Un cambio en la vida. Y luego amplía eso con esta cita que se encuentra en el mismo lugar. Está hablando de las personas que han nacido de nuevo, porque la palabra ha mostrado que son pecadores y no quieren pecar más porque han visto que sus pecados causaron la muerte de Cristo y causan aún sufrimiento. Dice ella que estas personas amaban lo que antes aborrecían y aborrecían lo que antes amaban. Los orgullosos y tercos se volvían mansos y humildes de corazón. Los vanidosos y arrogantes se volvían serios y discretos. Los profanos se volvían piadosos, los borrachos sobrios y los corrompidos puros.
Las vanas costumbres del mundo eran desechadas. Esa es la reforma. Y el apóstol Pablo también lo describió. 1 Corintios 6, 9 al 11. Dice el apóstol Pablo, está escribiendo a los gentiles: ¿o no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Y ahora va a dar una lista de acciones. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y ahora noten esto. Esto erais algunos. ¿Hubo un cambio de toda esta conducta? Sí, dice, esto erais algunos. Mas ya habéis sido ¿qué? ¿Y quién es el que nos lava? El Espíritu Santo nos vacía del pecado. ¿Ya habéis sido qué? Santificados. ¿Quién es el que santifica? El Espíritu Santo. ¿Ya habéis sido qué? Justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Tremendo. Pero la conversión tiene que ser todos los días. ¿No es cierto que necesitamos una conversión todos los días? No es un evento de una vez por todas. Una vez que hemos sido reavivados y nuestra vida tiene una reforma, hay que perseverar. ¿Y cómo es que perseveramos en nuestra conducta como resultado de nuestro nuevo nacimiento? 2 Corintios 3:18 tiene el secreto. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor es su carácter. Somos, ¿qué? No es una buena traducción, porque en realidad el verbo es un verbo de acción. Estamos siendo cambiados o transformados. Esa es una mejor traducción. ¿Cómo somos transformados? ¿Cómo es que estamos siendo transformados? Contemplando la gloria del Señor, el carácter del Señor. Somos transformados de gloria en gloria en la misma semejanza como por el Espíritu del Señor. ¿Quién es el que nos transforma todos los días? Contemplando a Jesús, el Espíritu Santo. Al contemplar a Jesús en su palabra, somos transformados a su imagen cada más de día en día. Con el transcurso del tiempo odiamos el pecado y amamos más a Jesús por haber sufrido el castigo por nuestros pecados. Cuando esto ocurre, hermanos y hermanas, el pastor no va a tener que decirnos cómo vestir. El pastor no va a tener que decirnos cómo comer, ni qué programas de televisión podemos ver o no, qué música debemos escuchar. Nuestra vida no cambiará por temor al infierno o por ganar el cielo, sino porque anhelamos ser como Jesús. Déjenme darles una ilustración. Ya el tiempo ha pasado, pero no veo el jefe por ahí, gracias a Dios. Yo crecí en Venezuela. La gente dice, ¿cómo sabe hablar español? Yo nací en Estados Unidos. Yo soy gringo de la piel para afuera. Pero a mis padres vinieron por primera vez a Colombia. La intención era que él llegara a ser presidente de alguna misión, porque en ese tiempo había misiones, no asociaciones, pero tuvo primero que aprender español. Así que por 3 meses estuvimos en Medellín, y allí en Medellín mi papá estudió 3 meses español intensivo con el profesor Caballero, un experto en español. Y después de los 3 meses de estudiar intensamente el español, mandaron a mi papá a la iglesia central de Cartagena para practicar.
no es un buen lugar donde practicar español. ¿Tenemos algún cartagenero aquí? A veces yo tengo problemas en entender a los cartageneros, particularmente cuando hablan rápido. Pero ella estuvo 9 veces pastoreando esa iglesia, practicando el español, con el propósito, pues tenía el propósito de que llegara a ser presidente de la misión venezolana occidental, en Barquisimeto. Y ahí estuvo 3 años y medio como presidente. Luego lo mandaron a la misión venezolana oriental en la ciudad de Caracas, y ahí estuvo 7 años y algo. Yo estudié toda mi primaria en español, en el colegio Ricardo Greenwich, en la ciudad de Caracas. Y aprendí bien el español. No solamente a hablarlo y entenderlo, sino a escribirlo con ortografía correcta. Hoy en día, en ese tiempo, la computadora no corregía la ortografía. Hasta el sol de hoy puedo repetirles todas las preposiciones en orden. ¿Quieren que lo haga? A, ante, bajo, con, contra, de, desde, en, entre, hasta, hacia, para, por, según, sin, sobre, tras. Excelente. Porque me los inculcaron. Porque en Venezuela el sistema educativo hace que se memorice mucho. Tengo muchas cosas que todavía recuerdo como cuando las estudié. Pero ese no es el punto. El punto es que yo crecí en el país de Venezuela y mi pasatiempo era cazar mariposas. Hasta el sol de hoy, en una institución en los Estados Unidos, hay varias de las colecciones que yo hice de mariposas. Hasta el día de hoy. Las vi recientemente. Las regalé cuando me gradué de secundaria. Han estado ahí mucho tiempo. Así que yo aprendí mucho sobre las mariposas. No solamente en cuanto a ellas, sino lecciones espirituales. Y quiero compartir con ustedes algunas de las lecciones que aprendí. Una hermosa mariposa nace 2 veces. La primera vez nace como un gusano, de un huevito. Y la segunda vez nace de la crisálida. En la crisálida pasa por un fenómeno que se conoce como metamorfosis. Ahora yo le pregunto, ¿en qué se parece un gusano a una mariposa? En nada. Impresionante, un gusano no se parece en nada. Pero en la crisálida hay una transformación radical de un gusano que infunde asco a una linda mariposa. ¿Cambia el nombre de la criatura? Si ya no se llama gusano, sino ¿qué? Mariposa. ¿Cambia su apariencia? ¿Cambia lo que come? Sí, porque ahora come néctar, no las hojas del árbol donde fueron colocados los huevos. ¿Cambia el lugar a donde vive? Es una nueva creación, todo cambia, todas las cosas son nuevas. Y las cosas viejas pasan. Eso es verdad de la vida espiritual cuando nacemos de nuevo. Exactamente, es una nueva creación. Ahora, ¿cómo cambió el gusano a una mariposa? El gusano dijo, me voy a proponer a ser mariposa. No, dice, me voy a proponer. La mariposa no es un gusano con alas. La transformación del gusano en la mariposa no se puede ver, pero se ve el resultado. La transformación de un ser humano de pecador a un santo, no se puede ver el proceso milagroso que hace el Espíritu Santo, pero se ve el resultado en la vida de la persona. El apóstol Pablo dijo, los que están en Cristo, nuevas criaturas son. Las cosas viejas pasaron, todo es hecho nuevo.
Está hablando espiritualmente. En el Deseo de toda la gente 143, la hermana Moya escribió: el que está tratando de alcanzar el cielo por sus propias obras, observando la ley, está intentando lo imposible. No hay seguridad para el que tenga solo una religión legal, como los judíos, y solo una forma de piedad. La vida, ahora escuchen esto, la vida cristiana no es una modificación o mejora de la antigua. ¿Han oído la gente que dice, yo voy a mejorar? Yo voy a cambiar. Pero la nueva vida no es, dice ella, no es una modificación de la vida anterior o una mejora de la antigua, sino una ¿qué? Una transformación de la naturaleza. Se produce una muerte al yo y al pecado y una vida enteramente nueva. ¿Y cómo se realiza este cambio? Este cambio puede ser efectuado únicamente por la obra eficaz del Espíritu Santo. ¿A través de qué? A través de la palabra, de su espada. La Biblia estudiada con oración. Pero escuchen bien. Después que hemos nacido de nuevo, hay peligro de que el cazador está buscándonos. No se va a rendir. Y esto me hace recordar las experiencias que tuve cuando estaba en Venezuela. La primera vez que fui allá, cerca de la ciudad de Maracay, en el estado de Aragua, de donde viene el tren de Aragua. Allá hay un parque nacional, o había por lo menos, que se llama Parque Nacional Henry Pittier. Y nosotros vivimos en Caracas, pero mis padres iban allá a El Limón, que queda ahí al lado de Maracay. Y las mariposas eran hermosas. Subía uno a cierta distancia, había estas mariposas azules, grandes, toda clase de mariposas, pero lindísimas, tropicales. Y recuerdo la primera vez que entré al parque para cazar mariposas, vi una de esas mariposas azules, son grandes, se llama morfo. Y la mariposa tiene la tendencia a volar no en línea recta, sino para arriba y para abajo, para arriba y para abajo. Así que yo llevaba mi malla, llevaba mi frasco con tetracloruro de carbono, porque uno mete las mariposas y entonces las mariposas instantáneamente mueren y luego entonces uno se las agrega a la colección. Llevaba todo. Y veo una de esas mariposas azules y voy con la malla tras la mariposa y le tiraba la malla y se iba para abajo, le tiraba y se iba para arriba, se escapó la mariposa. Y el atendiente del Parque Nacional me di cuenta que me estaba mirando, se estaba riendo. Y viene y me dice, ¿por qué te matas ahí tratando de agarrar esa mariposa? Yo te voy a dar un método donde puedes cazar varias de un solo golpe. Y le dije, bueno, me interesa saber eso. Digo, ve y consigue un banano y vuelves en media hora y vas a ver lo que pasa. Y fui y compré un banano, mis padres compraron el banano, lo tiré, nos fuimos. Y cuando llegué allá, había 5 de esas mariposas azules sentados allí en el banano. ¡Pum! 5 de un solo golpe. Yo era el cazador. Eran mariposas, habían sido transformadas. Pero el cazador estaba tras ellas. Varios años después regresé. En ese tiempo no protegían la fauna ni la flora del Parque Nacional. Pero fui varios años después, con mi malla y con todo mi equipo. Entré por la puerta y estaba la atendiente y dice, ¿a dónde vas con esa malla? Dice, voy a cazar mariposas. Dice, no, ya no puedes. Porque esto ha sido declarado un refugio nacional. ¿Saben lo que yo hice? Salí del parque y puse el banano en el suelo. Y cualquier mariposa que no quedara en el refugio, que pasaba por encima de la cerca, era presa del cazador. Por eso Jesús dijo, permaneced en mí y yo en vosotros.
El hecho que hayamos nacido de nuevo no significa una vez nacido de nuevo, siempre nacido de nuevo. Siempre nuestra conducta cambiará. Tenemos que continuar contemplando al Señor Jesucristo. Así que este es el proceso, no es complicado. Las cosas de Dios no son complicadas. Sencillamente, hermanos y hermanas, tenemos que decirle al Señor: Señor, habla a tu siervo, habla a tu siervo, que yo te oigo. Ir a la Biblia con oración. Muéstrame, Señor, lo que tú quieres que yo sea. Muéstrame. No me importa lo que me muestre, pero muéstrame cómo soy. Y entonces, Señor, cuando tú me muestres mi pecado y cómo Cristo sufrió el cruel castigo por esos pecados. El pecado es terrible. Cicatrizó para siempre a mi querido Jesús. No quiero más nada que ver con el pecado. Entonces la vida cambia. La conducta cambia. Pero todo comienza con la oración y el estudio de la palabra para mostrarnos lo que somos, nacer de nuevo y luego perseverar en el Señor por la contemplación de Jesús. Ahora no voy a concluir el capítulo. Ustedes pueden leer. La hermana Juan habla de un falso reavivamiento. Dice que va a haber un reavivamiento cual no se ha visto desde los tiempos apostólicos. Dice, pero antes de que venga el verdadero reavivamiento, Satanás va a introducir una falsificación. Y la falsificación tiene que ver con emociones, como al estilo carismático, donde todo es emoción, todo es saltos, todo es hablar en lenguas. Entonces la gente se va de la iglesia, y cuando se va de la iglesia, a la media hora no queda nada, porque se fue la emoción. Nuestra religión no puede basarse en emoción. La religión verdadera tiene emoción, pero no se fundamenta en la emoción. Así que, hermanos y hermanas, es mi oración que cuando salgamos de este lugar, que practiquemos lo que hemos estudiado esta mañana. En vez de dedicar nuestro tiempo a cosas que no valen la pena, dediquemos tiempo para estudiar la palabra y para orar y pedir que el Señor nos transforme en nuestra vida y en nuestra conducta. Pusieron el cimiento de nuestra fe, nos olvidé.